Ok, bienvenidos todos a nuestra última sesión de la política del siglo XX venezolano. Este curso ha sido gracias a la alianza que se realizó con la Fundación para la Cultura Urbana. Hoy nos toca hablar del discurso de la modernidad. Para el caso del discurso de la modernidad, nos toca nuestro profesor que nos ha acompañado en todas las sesiones, porque hoy estaremos analizando y haciéndole preguntas alrededor de su texto, su artículo, que es del mismo libro que saldrá pronto. Yo no sé cuándo saldrá, profesor. Yo creo que tú me podrás decir cuándo exactamente tienen intenciones de salir. Eh, Eh, Estoy pronto a preguntar. Tengo esa ok, pregunta muy entre ceja y ceja. pero de todas formas, cuando sepamos de la fecha del lanzamiento, le podremos avisar a todos los participantes para que también puedan adquirir el libro. Por Eh, supuesto. Hoy, bueno, para la última sesión, quizás la dinámica va a ser un poco distinta, porque hoy no hay un entrevistador. Sin embargo, yo tengo algunas preguntas bajo la manga, profesor, Ujú. después de haber leído su artículo. Este, no sé si usted quiere hacer una introducción primero alrededor de eso y después hacemos las preguntas y después abrimos el panel para todas las personas, o abrimos el panel de una vez. No, Tú, si quisiera compartir unos apuntes en torno al capítulo y las motivaciones que tuve para el capítulo. ok. Y luego de que yo hable unos 15 minutos, no más de 20 minutos, entonces podemos atender a las preguntas, comenzando por las tuyas. Ok, pero bueno, creo que me toca la formalidad del asunto, como lo has hecho en todas las sesiones, de presentarte para aquellos que no conocen al profesor hasta esta altura de la situación. Edgardo Mondolfi es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela, hizo maestrías en estudios internacionales de The American University en Washington y es doctor en Historia summa cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y el actual primer vicedirector de la misma corporación. Fue Visiting Fellow de Andrés Bello en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford entre el 2008 y 2009. Ha sido colaborador permanente del Diario Nacional, fue profesor asociado y profesor titular de la Universidad Metropolitana, así como profesor invitado en el doctorado en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Entre sus títulos más recientes destacan El Día del Atentado, el frustrado magnicidio contra Rómulo Betancourt, Diplomacia insurgente, los primeros contactos de la insurgencia venezolana con el mundo inglés, Temporada de golpes, las insurrecciones militares contra Rómulo Betancourt y la insurrección anhelada, guerrilla y violencia en la Venezuela de los 60. Con esto, profesor, te doy la entrada para que puedas arrancar y darnos tus pequeñas apuntes antes de darle entrada a las preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, de nuevo mi amplio reconocimiento y gratitud por la paciencia que has tenido durante estas 7 sesiones para conducir el proceso que hemos venido llevando adelante en torno al libro La política en el siglo XX venezolano y sus contenidos. Agradecimiento de nuevo a Proyecto Base y a la Fundación para la Cultura Urbana. Y quisiera mencionar dos cosas, ¿no? A propósito de lo que comentabas acerca de la aparición próxima, o más o menos próxima del libro. Es que lamentablemente los tiempos de imprenta son los tiempos de la imprenta y habíamos querido hacer coincidir este curso con la aparición del libro, con la publicación ya del libro en físico. Lamentablemente se desacompasaron los tiempos, pero hago buena la idea de Rodrigo de que una vez que el libro salga editado, podamos hacer alguna actividad de nuevo con ustedes, algún encuentro más bien colectivo de los autores con ustedes, así que eso queda prometido, ¿no? Lo otro es que a propósito de la Fundación para la Cultura Urbana, como editor de este volumen que estuvo a mi cargo, quisiera comentar, eh, quizá Rodrigo no lo advirtió al final de mi reseña, y es que hay un libro mío de pronta aparición también
que va a ser editado por la Fundación para la Cultura Urbana, titulado La encrucijada peligrosa, López Contreras, Medina Angarita y la Venezuela de los años 40. Ese libro también está en manos de la Fundación para la Cultura Urbana. En primer lugar, espero que este recorrido haya estado a la altura de sus expectativas, que hayan quedado complacidos con este formato de haber invitado a los distintos autores a dialogar conmigo y con ustedes. Y por supuesto me corresponde cerrar con el capítulo que estuvo a mi cargo. Ese libro tuvo a mi cargo la introducción y al mismo tiempo este capítulo que de alguna manera funciona como un epílogo. Y por eso, obviamente, rozo con algunos temas que ya los autores trataron en sus respectivos capítulos en torno al siglo XX dentro de este volumen. En realidad, lo que me interesaba ver y justamente ofrecer a modo de epílogo es cómo ciertos conceptos fueron dándole prestigio al discurso de la modernidad en el siglo XX venezolano. De ahí el título precisamente del capítulo, Venezuela y el discurso de la modernidad en el siglo XX. En este capítulo, y quiero aclararlo, y lo habrán advertido además al leerlo, no me meto tanto en las honduras de la modernidad como concepto, como noción, porque eso ya es tarea más bien de filósofos, ¿no? Pero sí hago un recuento inicial en el capítulo acerca de cómo la modernidad es un concepto del cual podemos hablar prácticamente desde el siglo XVI. De modo que, de allí que existan o pueda hablarse de distintas modernidades que precedieron al siglo XX. Lo que me interesa, o lo que me interesaba a la hora de abordar el capítulo, era que al menos viésemos la modernidad, más allá de sus complejidades conceptuales, como una forma de entender la manera en que una sociedad determinada actúa en consonancia con lo que entiende que son los valores de su época, o la forma como esa sociedad entiende que está actuando a la altura de sus propios tiempos. Mi propósito, y creo que también queda bastante explicitado en la forma como abordo el capítulo, no era medir el grado de implementación de esos conceptos. Es decir, no me ocupé de medir si esa implementación del discurso de la modernidad en relación a algún ámbito específico fue fallida o fue deficitaria o fue apenas moderadamente exitosa en respuesta a ese discurso. Lo que sí me interesaba ver en realidad era cómo esos conceptos funcionaron y sobre todo cómo se expresaron de manera reiterada o recurrente en los discursos, en los programas, en los proyectos y en las propuestas que circularon durante el siglo XX venezolano. Pongo un par de ejemplos sobre los cuales habré de regresar luego. Si la industrialización, por ejemplo, significaba un timbre de modernidad, Venezuela buscará industrializarse a todo trance como parte de esos proyectos. Si Venezuela, o si la modernidad, perdón, significaba vida urbana, Venezuela buscaría urbanizarse durante el siglo XX. Si para ese siglo XX el liberalismo económico había caído en descrédito o podía ser visto como premoderno, Venezuela se va a montar en ese mismo discurso antiliberal a través de la promoción de un Estado
capaz de regular la oferta y la demanda. Lo interesante, o lo que me pareció más interesante a la hora de hacer este recorrido, es que ese discurso modernizador del siglo XX permite observar una notable continuidad. Quiero decir que en ese siglo XX, donde se disputaron espacios los herederos del gomecismo con los promotores del reformismo democrático, y estos a su vez con quienes llegaron al menos durante 10 años a gestionar directamente el poder en nombre de las Fuerzas Armadas, se advierte una gramática compartida. Y de allí que yo insista en lo de la continuidad. Es decir, ese discurso basado en la industrialización, basado en el rediseño de los espacios a favor del urbano, ese discurso a favor de la presencia de un Estado fuertemente interventor, o ese discurso centrado en la presencia de lo que debía ser una ruta basada en las premisas del nacionalismo económico, es, como les digo, una gramática que se va a sostener a lo largo del siglo, indistintamente indistintamente de las distintas gestiones de gobierno. En vista de que yo fui tomando distintos caminos a lo largo de este epílogo para tratar justamente de abordar el problema desde el punto de vista discursivo y ofrecer, por tanto, un amplio mirador de lo discursivo en el siglo XX venezolano, creo que lo más razonable, y por eso le pedí permiso a Rodrigo, era que me permitiese compartir al principio de esta sesión algunos de esos caminos del discurso de la modernidad. Y para eso me he permitido seleccionar 5 de los muchos otros caminos que abordo a lo largo del capítulo. El primer camino que quisiera poner de relieve, porque así se advierte en el discurso de la modernidad venezolana del siglo XX, es el camino o la idea de la profesionalización del Estado. No me refiero con esto, o en este caso, con que el Estado en el siglo XX también fue capaz de ir creando en el camino un aparato que sirviera para satisfacer prácticas clientelares. Me refiero más bien al hecho de que esa transformación modernizadora le daría enorme preeminencia a la creación de organismos técnicos y, por tanto, a la presencia no solo de las garantías que hicieran posible afianzar la estabilidad de ese funcionariado profesionalizado, sino también la presencia de notables niveles de inversión en recursos, me refiero, por parte del Estado, en materia de becas, en materia de cursos de especialización, por ejemplo, para ampliar la formación y mejorar las competencias de ese funcionariado. Hablo en este caso de una burocracia, en el mejor sentido del término, formada por expertos en agronomía, estadísticos, ingenieros civiles, topógrafos, la cual se vio inmune, o al menos hasta cierto punto inmune, frente al clientelismo, y por tanto capaz por ello mismo de garantizar a través de su presencia dentro de una estabilidad profesional, una continuidad a los planes que pretendían implementarse. La presencia de esas agencias especializadas o de altos niveles de capacitación técnica lo llegamos a ver en el siglo XX, y a través, insisto, de las repetidas alusiones a nivel discursivo a lo que fuera, por ejemplo, la obra del Ministerio de Obras Públicas durante ese siglo, o la Oficina Central de Estadística, para hablar de 2 instituciones públicas que llegaron a gozar de enorme prestigio. Ese papel del servicio público profesionalizado estará prácticamente en la base de ese discurso del siglo XX, desde la gestión de Eleazar López Contreras,
en 1936. Si bien, como hemos comentado en sesiones anteriores, la formación de esa burocracia civil ya había comenzado a ser una obra estimulada por el régimen gomecista. El segundo camino dentro de ese ideal modernizador va a ser promover un sentido de pertenencia a la nación venezolana. Este sí es un elemento que formaba parte ya del discurso de la modernidad tal cual como esa modernidad pudo entenderse en el siglo XIX, pero en el siglo XX ese empeño por venezolanizar al país va a llegar a su estado de fruición. No solo porque en el siglo XX se va a lograr, gracias a los excedentes económicos, lo que a duras penas intentó lograrse durante el siglo XIX en términos de la integración física del país, sino que se va a estar en presencia de la construcción efectiva del Estado Nacional. Ese proceso lo hemos visto en otras lecturas de este mismo libro, al hablar del desarrollo del Estado moderno desde la gestión de Gómez, o incluso de la institucionalización de las Fuerzas Armadas, como otro elemento fundamental de ese Estado moderno. Pero sí me gustaría agregar lo siguiente. Esa expresión centralizadora del poder hará que se consagre la idea que lo contrario a la centralización es el caos y la dispersión de una autoridad efectiva. Detrás de esto, obviamente, estará muy presente el peso relevante que tendrá el pensamiento positivista, algo que ya hemos comentado también, que le buscará justificación a este proceso, abrevando, entre otras fuentes, en las tesis antifederalistas de Bolívar. Pero esa prevención hacia la idea de que el poder, si no centralizado, es sinónimo de caos y de disgregación, va a pervivir a lo largo del siglo XX, más allá de que se diera por cancelado el predominio del pensamiento positivista. Y el costo, obviamente, será muy elevado en la construcción de ese poder tan centralizado, porque hablaríamos durante buena parte del siglo XX de lo que iba a significar el postergamiento o la asfixia de legítimas aspiraciones regionales. Pero me gustaría insistir en lo siguiente, ese empeño, o insistir en ese punto, de que el empeño por minimizar el peso de las parcialidades regionales a favor de la idea de nación, no será obra exclusiva del elenco positivista que acompaña a Gómez. Esa modernidad del siglo XX, como insisto en decirlo en el capítulo, cuando se refiere a la superación de las visiones locales, va a caracterizar también al discurso de Rómulo Betancourt. Betancourt en el año 1939, en un artículo que cito en el capítulo a propósito de este tema, apuntaba lo siguiente, y voy a citar a Betancourt muy brevemente. Estamos convencidos de que la empresa de construir una nación no puede ni debe emprenderse con apego a devociones regionalistas. O sea, dicho de otro modo, a partir del discurso de la modernidad del siglo XX, lo local, lo regional, será interpretado como premoderno frente a la idea de la nación, como la suma de más de sus simples partes. Otra cosa que creo que conviene destacar, como lo menciono en el capítulo, es que en la medida en que ese Estado nacional avance en términos de su amplitud y de su alcance, esto también va a llevar a que se estandarice una visión del país, a que se ofrezca una visión homogénea de lo que debía ser la nación venezolana. Y de ello se encargará, cuando hablamos del Estado Nacional, entre otros, el Ministerio de Educación, cuando ofrezca, digamos, una orientación curricular homogénea, homologada,
con respecto a la cultura, a la geografía, a la historia venezolana. Y sobre todo cuando hablamos de un Ministerio de Educación que a lo largo del siglo XX se va a ver cada vez más provisto de presupuesto, justamente para operar en esa idea de darle consistencia al imaginario venezolano por encima de las fidelidades regionales y consolidar los lazos de lealtad a la nación y por tanto al Estado Nacional. Eso es algo que uno advierte no solamente en la actuación del Ministerio de Educación, sino en otros organismos públicos, pero pongo de relieve en particular ese caso de lo que significaba homologar una visión de la historia del país, de la geografía del país, de la cultura del país, dentro de esa idea de terminar de consolidar el imaginario nacional. Eso es algo propio del discurso del siglo XX. Por otra parte, y también creo que es importante mencionarlo, si la centralización era supuestamente lo contrario a la dispersión y al caos en términos de autoridad, toda iniciativa atinente a conferirle autoridad real a las regiones se va a ver postergado a lo largo del resto del siglo. Eso es algo que se advierte en los debates. Cuando uno revisa los debates parlamentarios, por ejemplo, cuando hablamos a nivel discursivo. Y si pongo como ejemplo el caso de la Constitución de 1947, que es la primera constitución que, como ustedes saben, es la constitución que da por aprobada la universalización del voto y la elección directa del presidente de la República, en esa misma constitución va a quedar en pie una incongruencia, que va a ser la no elección directa de los gobernadores, del presidente de la República, sí, más no de los gobernadores de Estado. Esa discusión se va a diferir históricamente, y tanto así que luego, incluso cuando esa discusión intente retomarse, una vez que se inicie ya el proceso de consolidación del ensayo democrático a partir de 1959, se va a volver a diferir. En la Constitución de 1961 va a quedar una disposición transitoria expresando el deseo, la aspiración de que en un futuro pudiese llegarse a elecciones de tipo regional. Pero por lo pronto la Constitución solamente lo da como un anhelo, como una aspiración para el futuro, de modo que es solo en realidad a finales del siglo XX y copremediante, como hemos hablado en otras sesiones, cuando ese anhelo regional, ese anhelo termine de expresarse. Y lo más interesante que, contrario a la idea del caos o contrario a la idea a los temores que pervivieron a lo largo del siglo, esa experiencia más bien registró altos niveles de cooperación entre el Poder Ejecutivo y los poderes regionales, pese a que, como también lo comentamos en una sesión pasada, esa descentralización no llegara hasta donde se anhelaba que llegase. El tercer camino, en estos apuntes que quiero compartir y que me parece interesante destacar, es lo que yo llamo en el capítulo la criollización de la modernidad. Esto para mí tiene dos lecturas y ambas lecturas tienen cabida en mi capítulo. La primera lectura es que moderno será confiar en las aptitudes de nuestra propia formación como sociedad. De modo que a partir del siglo XX vamos a estar en presencia de un discurso que, en lugar de considerar imperfecta nuestra herencia histórica, nuestra realidad etnocultural, va a exaltar más bien los valores del nativismo. Figura entonces en ese discurso del siglo XX una mejor valoración del elemento nacional, del elemento nativo. Eso no quiere decir que no perviva durante el siglo XX el empeño por seguir captando inmigrantes, basado en la idea de lo que se suponía eran sus hábitos laboriosos, algo que va a pervivir como idea desde ese imaginario de la modernidad del siglo XIX, pero cuidar de lo propio y mejorar las condiciones de vida del venezolano común y mestizo estará en la base de ese discurso nativista durante buena parte del siglo XX.
sea, lo moderno será entonces, en ese sentido de la criollización, atacar los complejos de inferioridad cultural y nacional, y por ese camino afirmar una identidad que va a ir compartiendo terreno con una afirmación también de tipo democrático. La segunda lectura de esa criollización, de esa modernidad criollizada, tiene que ver con que, a diferencia del siglo XIX, donde de alguna manera la modernidad esa del siglo XIX se asumió a pie juntillas, en Venezuela el discurso modernizador del siglo XX va a dar lugar más bien a una apropiación selectiva de ideas provenientes del mundo exterior, lo cual va a dar a su vez lugar o va a dar como resultado una serie de síntesis ideológicas diversas, y va a dar también lugar a un amplio consenso respecto a las propuestas modernizantes en lo político. Puedo poner, por ejemplo, y lo hago en el capítulo, el caso de Rómulo Betancourt, quien se formó en las entrañas del marxismo, pero así como, a diferencia del siglo XIX venezolano, en el cual el liberalismo fue asumido a pie juntillas, Betancourt no asumió el marxismo a pie juntillas. Más bien, lo que pasa en su caso es lo que pasa en otros, y que uno advierte en esos términos de criollización de esa oferta que llegó, de la cual llegaron a ser receptores nuestros dirigentes del siglo XX, fundamentado en la importación, sí, pero no en la simple imitación. O sea, hablaríamos más de adaptabilidad y de permeabilidad de las ideas durante el siglo XX, dentro de un elenco enorme de alternativas. Y creo que eso es interesante, porque las visiones que van a competir en torno a lo moderno venezolano va a revelar, como decía yo, una serie de fusiones, de injertos, de aclimataciones, y va a permitir a su vez, como también decía, que en medio de las diferencias se construyeran amplios consensos. Y esos consensos van a estar, o esas ideas van a estar presentes prácticamente en el discurso de todas las organizaciones políticas del siglo XX. Me refiero a industrialización, reforma agraria, propiedad estatal sobre los principales medios de producción, variadas formas de planificación y de distribución de los recursos, y especialmente una orientación compartida en ese discurso en materia de lo que debería significar la presencia de un Estado regulador, interventor y planificador. Esa modernidad compartida, y creo que este punto puede resultarles interesante, hará que, por ejemplo, se den coincidencias programáticas entre la democracia cristiana, por ejemplo, y ese otro amplio arco que puede definirse como el pensamiento venezolano de izquierda. Es más, demócratas cristianos y marxistas en todas sus variedades van a tener un adversario común, que va a ser el liberalismo, que va a ser el liberalismo económico, el cual va a ser calificado por ese discurso del siglo XX venezolano como premoderno. Es decir, todas esas síntesis ideológicas, productos de esa criollización, como lo llamo yo, van a ofrecer y le van a dar batalla a la forma como el liberalismo entendía la propiedad privada, como entendía la libre competencia, como entendía la apertura económica, o cómo entendía el funcionamiento de los mercados. De modo que para ese siglo XX, insisto y lo recalco, liberalismo económico será considerado premoderno. El cuarto camino que quise escoger para ustedes de este capítulo se resume en la idea de la modernidad hacia adentro. Así como hubo una criollización de la modernidad, una modernidad hacia adentro en dos sentidos. Primero, o por dos razones, digamos más bien. Primero, debido a la crisis que experimentara el sistema liberal internacional de comercio a partir de fines de la Primera Guerra Mundial, que va a obligar a que el país dejase de depender, como lo había hecho a lo largo del siglo XIX, de una concepción económica basada u orientada hacia los mercados internacionales,
para superar precisamente esa traumática experiencia de lo que había significado después de la coyuntura de la guerra mundial, una tendencia muy vertiginosa a alzas y bajas en el valor de los principales productos de exportación. La ruta que va a definir ese discurso en lo económico va a ser entonces el de la industrialización y el de la producción puertas adentro del país. La industria y sus procesos conexos serán valorados entonces como sinónimos de modernidad. Lo segundo que va a significar este proceso es que será el Estado el que actúe como el principal motor del proceso industrializador a partir de una sostenida política crediticia, y por lo tanto la industrialización va a empezar a verse además como sinónimo de autodeterminación, como sinónimo de soberanía económica, como sinónimo de independencia. Por ejemplo, Betancourt, a nivel discursivo, hablaría justamente de una segunda independencia, para referirse precisamente a lo que significaba una industrialización que suponía o que se veía como una forma de que el país se emancipara de la conducta de los mercados internacionales y sobre todo de tutelas foráneas, como solía insistirse mucho en ese discurso. Ese discurso del nacionalismo económico, fundamentado en la industrialización, va a terminar también haciendo que el discurso de la modernidad se centre en la aspiración de crear una forma nacional de capitalismo, que también va a ser ampliamente compartido por las más diversas opiniones del mundo político venezolano, que no solamente va a hacer, que va a apuntar hacia que el Estado promueva la actividad económica como principal agente de la actividad económica, sino que además sea el principal proveedor de créditos, como ya he dicho, pero además de eso, el principal defensor de la industria privada a través del amurallamiento del país por medio de una política de barreras proteccionistas. Eso será uno de los elementos que vamos a ver de manera recurrente en el discurso del siglo XX venezolano, el del nacionalismo económico, el del Estado, el Estado promotor de la industria privada, pero al mismo tiempo defensor de esa industria frente a las inconsistencias, digámoslo así, de los mercados internacionales. El último camino que quiero destacar, y podemos entonces abrir el compás para oír sus comentarios, es el de la modernidad como sinónimo de planificación. Ese elemento también va a estar muy presente en el discurso del siglo XX venezolano. O sea, no basta con ser modernos por el hecho de que el Estado sea quien principalmente defina las relaciones que se planteen dentro de la economía nacional, sino que también... Edgardo, perdimos tu micrófono. Aló, Edgardo, creo que no se escucha tu voz. ¿Me pueden confirmar si escuchan al profesor? No. No. Ya. Sí, profesor, estás ahí. Creo que tampoco tiene. Sí. No tiene corneta. Por alguna razón tu micrófono no funciona, profesor. Y no se escucha nada de lo que estás diciendo. Si quieres, vamos a mutearte y volver a... A ver. No se escucha. Pues si pudieses hablar. No se escucha. Se escuchan las ranitas de fondo, pero no se escucha tu voz. Si pruebas con unos audífonos, a ver, por casualidad.
sea, si tienes unos audífonos como los míos, los puedes colocar, o sea, los puedes poner en la computadora y ver si funciona. Mientras tanto, mientras el profesor arregla eso, les pido a los demás que vayan haciendo sus preguntas por el chat o que vayan preparando para levantar la mano en el momento para cuando termine. ¿Perdón? Bueno, es que no se escucha, profesor. Si quieres, vamos a hacer una cosa. Exacto, sálgase y nada, y listo. Ok. No, vamos a esperar a que regrese. Ok, sí. Aprovecho este momento de problemas técnicos con el profesor para comentarles un par de cosas. Lo primero es, nosotros dentro del proyecto base pronto vamos a sacar un nuevo curso que es sobre República, Populismo y Democracia, que estará a cargo del profesor Pedro Benítez, el profesor, el historiador de la Universidad Central de Venezuela. Toda la información del curso la pueden recibir está en nuestras redes y en la página de Proyecto Base. Ese curso tiene la intención de revisar la historia de Latinoamérica, pero visto desde muchas perspectivas en simultáneo y de diferentes tópicos a la vez. Por ejemplo, es ver cómo es el populismo con respecto a lo que se está viviendo en diferentes momentos en Latinoamérica. Y la idea es seguir haciéndolo así. Por otro lado, quisiera también comentarles de que, bueno, tenemos planes también de sacar un próximo curso alrededor de el pensamiento económico de Venezuela, todo lo que tenga que ver con el siglo XX. Para eso estamos todavía en procesos de simplemente conseguir las fechas, pero ya la currícula la tenemos lista. Esa estará a cargo del profesor Ricardo Hausmann, para aquellos que, Ricardo Hausmann, no, perdón, Ricardo Villasmil. Ricardo Villasmil, para quienes no lo conozcan, Ricardo Villasmil trabaja con el profesor Hausmann en el centro en el CID de Harvard, y él se ha dedicado muchísimo al tema de desarrollo, entonces él estará a cargo de eso. De todas formas, nosotros estaremos avisando por nuestras redes próximamente cuando tengamos esos cursos listos y las fechas, etc. En el caso de Pedro Benítez, sí les puedo asegurar que comienza a partir del 29 de julio y todo en la información está en las redes y en la página web. El profesor sigue sin aparecer. Vamos a ver. Profesor, tenemos de vuelta, creo. Sí, ya estás ahí, pero no sé si no te escuchamos, creo. No, ya tienes acceso al micrófono y todo. Ya tienes acceso, profesor, al micrófono. ¿Ahora? Profesor, sí, ahora sí, perfecto. ¿Algún botón tocaste para quedarte tú dando la sesión? No, para nada. Me disculpas al público, pero eso de verdad que no fue responsabilidad mía. De pronto salió un anuncio que decía el anfitrión no le permite acceder al sonido. No, eso era otra cosa. Eso era porque saliste y volviste a entrar y tenía que habilitarte Bueno, el micrófono. lo que sea. Nada, Bueno. me quedé a medio camino del quinto Te camino. quedaste en el Pero último bueno, punto. Te sí, quedaste en el hablando un poco punto de la planificación, del... claro, Ajá, exacto. y con eso voy a cerrar, porque tampoco me quería extender más de la cuenta, pero hablar un poco de lo que iba a significar dentro de ese discurso de la modernidad en lo económico, la planificación.
Y mencionaba el inicio de esa ruta ya a nivel discursivo con lo que iba a significar el programa de febrero de López Contreras en 1936, la adopción del plan trienal por el propio López en 1938, la adopción del plan de vialidad durante el régimen de la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1947, e incluso para hablar de tiempos más recientes, digamos, mediados del siglo XX, lo que iba a significar que Venezuela fuese, a partir de 1958, el primer país de la región que contase con un organismo central de planificación como iba a ser Cordiplan, y lo que iba a significar a partir de eso también el desarrollo de una serie de organismos, la creación de una serie de organismos regionales de desarrollo y la puesta en ejecución de los sucesivos planes de la nación que se dieron a partir de los años 60 hasta fines del siglo XX. O sea que estamos hablando de algo totalmente contrario a la improvisación. Cuando hablamos de planificación, en relación a lo que yo mencionaba en términos de lo que se va a insistir en ese discurso, de una economía científicamente concebida sobre la base de cifras, de cálculos, de proyecciones. Y así va a hablar, por ejemplo, de nuevo Betancourt. No es menos relevante revisar la literatura que se produjo durante el siglo XX en términos de revistas, de boletines, de estudios, de diagnósticos, justamente orientados hacia la necesidad de ir dinamizando cada vez más a la actividad económica venezolana dentro de esa visión planificadora. Esos son 5 de los caminos de los tantos otros que yo abordo en el capítulo, pero no quiero dejar de llamar la atención de lo siguiente, acerca de lo siguiente al concluir y dejarles a ustedes para que comenten y hagan sus observaciones. No fue que no llegamos a ninguna parte durante el siglo XX, al contrario, creo que llegamos muy lejos o bastante lejos si pensamos en el país que el siglo XX traía a sus espaldas, país acerca del cual hemos querido insistir mucho en hablar, el país del siglo XIX, para poder valorar el nivel de transformaciones que se registraron durante el siglo XX. Que esa modernización no fue del todo exitosa en algunos ámbitos, como quise decirlo al principio, cierto, pero ese discurso modernizador va a modificar o va a llevar a estimular a que se modifique espacial y geográficamente el país, va a llevar a que tenga lugar un desarrollo importante a nivel de infraestructura y va a llevar también ese propio discurso a hacer que la sociedad venezolana se construyese nuevas formas de socialización y de convivencia en lo político. Lo que no podemos dejar de llamar la atención es sobre el hecho de que el siglo XX cierra prácticamente cuestionando muchos de esos elementos que informaron el discurso de casi un siglo. La sociedad se hartó de un Estado cuya intervención lucía innecesaria o indeseable en muchas esferas. La sociedad se hartó de lo que vino a significar una excesiva centralización del poder. E incluso el país se vio a fin de cuentas llevado a abandonar esa noción de crecimiento hacia adentro para volver a predicar una especie de regreso a lo que significaba la apertura hacia los mercados internacionales. Sin embargo, y creo que es conveniente aclararlo, precisarlo, ese discurso de la modernidad del siglo XX venezolano, la crisis que sufrió ese discurso de la modernidad del siglo XX venezolano no fue una exclusiva realidad venezolana. Es decir, similar situación puede verificarse a escala planetaria, hablando de lo que significó un proceso o una dinámica tan distinta como lo presupondría la globalización. Y si tomamos en cuenta también evidencias de lo que en otras latitudes vino a significar la pérdida de efectividad por parte del Estado, lo que vino a significar la erosión de las instituciones democráticas construidas sobre la base de ese discurso de la modernidad en el siglo XX, lo que significó también para otros países la búsqueda de modelos económicos alternativos a la forma como se había asumido
el discurso económico en el siglo XX y especialmente también lo que iba a significar abandonar expectativas por parte de esa sociedad con respecto a las posibilidades que podía tener ese estado de voluntad planificadora a la hora de seguir atendiendo al equipamiento material e infraestructural del país, ¿no? Ahora, la pregunta que uno se puede hacer, y por supuesto ya eso no es ámbito de mi capítulo era una radiografía de ese discurso de la modernidad del siglo XX, pero es preguntarse qué llevó como resultado esa experiencia histórica, eh, ahora que vivimos en otro siglo, aparte obviamente de que seamos mucho más sanos y mucho más educados o mejor alimentados, o que vivamos en promedio mucho más que un venezolano del siglo XIX. ¿Qué somos hoy por hoy? Hay que preguntarse si es que somos exmodernos o somos posmodernos, pero eso lo dejo al criterio de que cada quien piense al respecto, porque yo no pretendo ocuparme de estos tiempos en el capítulo, sino haber dejado el recorrido justamente cerrando con lo que iba a significar que muchos de los elementos que informaran ese discurso de la modernidad del siglo XX se vieran abandonados al final del siglo. Y por tanto, obviamente, las observaciones o comentarios que quieran hacer a partir de estos recorridos, este recorrido en 5 caminos o de otros caminos que hayan advertido en mi capítulo, estoy, por supuesto, dispuesto a atenderlos. Muchas gracias y bueno, y disculpen de verdad la brevedad de la interrupción del audio. De nuevo, no fue un acto de voluntad de mi parte. Muchas gracias, Rodrigo. Adelante. Muchísimas gracias, profesor. Les recuerdo a todos aquellos que pueden hacer sus preguntas a través del chat o levantando la mano. No puedo pasar la oportunidad sin aprovechar de hacerte 2 preguntas que yo te tenía desde antes, cuando leí el capítulo, que me pareció fantástico. La primera pregunta, y que me parece muy importante que incluso lo llevas a cabo como en una especie de conflicto, no conflicto real, sino ficticio, como una especie de ring de boxeo, donde tú básicamente descuadras la cita de Mariano Picón Salas de que Venezuela entró en la modernidad en el año 36, o en 35-36 con la muerte de Gómez. ¿Por qué tanto énfasis en desmentir, por decirlo así? Claro, porque creo que es una frase que ha calado muy hondo, Rodrigo. O sea, creo que es una frase muy rotunda de Picón Salas, que ha gozado de mucho cartel. De modo que cuando uno trata de abordar el siglo XX desde una perspectiva como la que uno se ha propuesto, una mirada larga, una mirada amplia, se da cuenta de que obviamente la frase de Picón respondía a una coyuntura, a un reclamo frente a lo que, a una obra adánica en el sentido fundacional, el desaparecido largo régimen de Gómez, y que además yo menciono allí que no ha sido infrecuente dentro de nuestra dinámica ese permanente afán por anunciar obras aurorales. Y es lo que de alguna manera permite que uno no vea las continuidades con la atención que uno debe verlas cuando repara, pues digamos, en esa retórica rupturista. Y por supuesto, Picón Salas, respondiendo como hacía, digamos, a lo que significaba su oposición al gomecismo, no tenía razón alguna para ver méritos en que la modernidad del siglo XX llegase con el gomecismo, ¿no? Cuando en realidad la mirada que uno puede ofrecer desmiente ese certo de Picón y permite ver que la construcción de ese Estado moderno, esa burocracia civil y militar, comenzó a darse a partir del régimen de Gómez, ¿no? Yo insisto mucho en afincarme en esas frases por eso, porque ha tenido mucho cartel, ¿no? Y
y haría pensar que el siglo XX llegó de golpe en el año 36, ¿no? La segunda pregunta, y luego le doy la palabra a Francisco Toro, va de la mano con la pregunta que hizo Marcelo Guerra en el chat. No es coincidencia que la participación del Estado sea tan protagonista y que sea entendida como algo de la modernidad. Incluso que diferencias ideológicas tan marcadas como podría tener un social cristiano con un marxista, en el caso de Copey con AD, igual incorporaran el discurso y el entendimiento de la modernidad de la intervención del Estado como algo hacia el progreso. ¿Por qué? Y aquí esto lo mezclo también con la pregunta de Marcelo. ¿Por qué es tan importante la intervención del Estado y por qué o cuál era el fundamento base para el rechazo hacia el liberalismo en la época? Claro, bueno, en primer lugar, lo que yo decía, la crisis del liberalismo, o sea, la crisis producto de la Primera Guerra Mundial y la idea de que el Estado podía actuar como un regulador ante la anarquía económica. Es decir, la idea de eso, de la planificación, de la intervención, de la regulación, podía llevar justamente a enderezar los entuertos producidos por la crisis del liberalismo, ¿no? Y lo que más llama la atención es precisamente cómo el liberalismo se va a ver arrinconado a lo largo de todo el siglo, calificándosele como eso, como de premoderno, como librado a lo que determina la oferta y la demanda, sin tomar en cuenta las necesidades colectivas. O sea, esa idea de que el siglo XX es el siglo de lo colectivo, es el siglo de la sociedad organizada, es el siglo de la sociedad que debe ser promovida en este caso, por ese Estado. Es así que ocurre, pues, es decir, la crisis del pensamiento liberal, o más que el pensamiento, de lo que era toda una concepción de la economía que prácticamente caracterizó el siglo XIX frente a lo que iba a ser justamente su crisis. Acuérdense además que el siglo XX está viendo la emergencia de distintas ofertas que de alguna manera todas se encuentran en el común denominador del Estado, sea el fortalecimiento del gobierno federal en los Estados Unidos, de su capacidad de intervenir en los años 30 o a versiones ya obviamente de Estado corporativo, como las experiencias europeas. Pero evidentemente sí es un poco en respuesta, en buena medida en respuesta a esa crisis que va a experimentar el liberalismo en el siglo XX. Ok, gracias, profesor. Francisco Elías Toro, ¿puedes hacer tu pregunta? Listo, ¿me escuchan? Sí, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor. Todo muy bien por aquí. Yo quisiera poner el foco en lo que comentó de Rómulo Betancourt. Me interesaría saber si esa visión centralista o centralizadora de Rómulo Betancourt se mantuvo así con los años o la matizó, ¿no? Sobre todo tal vez en la época como senador vitalicio. No sé si hay evidencias o que usted pueda comentar al respecto. No, Francisco, al contrario. Al contrario, como decía, lo interesante es que ese temor a la idea de que el poder no centralizado era sinónimo de dispersión de la autoridad, en ningún momento Betancourt renunció a eso. Es más, Francisco, cuando venga todo el debate en torno a las propuestas de la COPRE, el sector más ortodoxo de Acción Democrática es precisamente el sector todavía octubrista de Acción Democrática. Si hablamos, por ejemplo, de Gonzalo Barrios, todavía un dirigente histórico, quizás uno de los de mayor trayectoria dentro de Acción Democrática, para entonces, estamos hablando de los años 80, que justamente se expresó con mucha reserva sobre lo que podía significar eso. Es decir, ese país a lo largo del siglo XX cargó encima con una desconfianza enorme, producto de lo que fue justamente ese accidente que supuso la creación de un Estado fuertemente centralizado para liquidar un estado de violencia que era atribuido a la disgregación del poder, ¿no? Así que todo lo contrario, Betancourt en ningún momento, es decir, el proyecto nacional del siglo XX pudo haber promovido formas de
de atemperar las urgencias regionales, crear corporaciones regionales, promover la creación de universidades regionales, de televisoras, de lo que fuere, pero en ningún momento lo que iba a significar hasta justamente fines del siglo XX el compartir el poder en términos de lo que iba a significar el proceso de descentralización. Ok, buenísimo. No sé si con eso atiendo tu inquietud. Gracias, Francisco. Vamos a dar la palabra a Carole Leal. Carole, gracias. Carole estaba muy angustiada porque yo desaparecí el audio, pero insisto que no fue responsabilidad mía. Espero que me puedan oír bien, que tengo una peste horrorosa. Pero sí te escuchamos. Yo tenía alguna... Voy en parte con lo que acaban de preguntarte. Este discurso centralista, Edgardo, que lo vemos, lo vamos a ver en Bolívar, antifederalista, por supuesto, lo vemos en el discurso positivista y lo vamos también en el discurso moderno a lo largo del siglo XIX, sobre todo en esa generación que está más próxima al siglo XIX, ¿no? Lo vamos a ver a lo largo del siglo XX, pero, y sobre todo no está vinculado realmente con ese miedo a la fragmentación que supuso el siglo XIX, porque eso es parte de ese era mi primer comentario. Lo que te iba a hacer son 3 comentarios, que reflexionara sobre eso, ¿no? Que es el rechazo a la fragmentación decimonónica. Como no he leído tu capítulo, me perdonas, pero no lo he leído porque no me ha llegado, no tengo el libro todavía. Lo otro es que tú hablas de 5 caminos de modernidad, imagino que en el capítulo hablas de otro, pero no te referiste en ningún momento a la modernidad de carácter cultural, que se expresa en lo artístico, en lo plástico, y que creo que también fue muy importante a lo largo del siglo XX. Y creo que es fundamental, es un camino muy, pero muy importante, que nos dio además una idea de pertenencia a la nación, y nosotros pertenecemos no solamente a la nación venezolana, sino que pertenecemos a la modernidad mundial. Creo que también ese es un punto importante. Y el tercer comentario tiene que ver con que este camino de la modernización hacia adentro, industrialización, creo que fue compartida bastante por América Latina en general. Claro, es decir, claro. La tesis de la CEPAL también. Esos eran mis 3 comentarios. Pero me encantó la exposición. Estupendo, Carole, gracias. Mira, voy a ir respondiendo. Sí, obviamente esa generación que va a asumir el discurso del reformismo democrático va a tener muy reciente a sus espaldas como jóvenes venezolanos ese miedo a la fragmentación que hizo que el régimen gomecista se abocara a la construcción de un esquema muy centralizado de poder. Evidentemente, eso está fresco en la memoria de lo que iba a significar para esa generación el esfuerzo gomecista en crear un Estado capaz de ofrecerse como alternativa a la violencia y a la dispersión de la autoridad, sin duda alguna. Con respecto al tema de la modernidad cultural, no es que no la quiso incorporar como camino, sino es que la Fundación para la Cultura Urbana tiene previsto una serie de volúmenes sobre el siglo XX. Entonces, el primero era el nuestro, Venezuela en lo político, después viene Venezuela en lo social, y más adelante va a haber un volumen justamente dedicado al tema de la cultura en el siglo XX venezolano. Entonces, estaba advertido yo de que no debía transitar por ese camino en este capítulo, sino más bien quedarme con lo más estrictamente referido a lo institucional desde el punto de vista político, el desarrollo del Estado, la planificación económica, esa idea de la criollización del discurso político, etcétera, etcétera. Pero no meterme en los espacios dedicados al tema de la cultura del siglo XX, porque ese es corresponde a otro volumen. Obviamente, cuando yo hablo del discurso de la modernidad del siglo XX venezolano, es un discurso contemporáneo a otras modernidades. Y evidentemente nosotros nos acompasamos al ritmo de lo que iba a significar, como decía Carole, esa política sustitutiva que iba a tener lugar en América Latina. De hecho, yo menciono en el capítulo que Venezuela llega relativamente tarde a darle impulso al discurso industrializador comparado con otros países de la región, pero no llega ni siquiera tan tarde.
si uno ve el caso de México, por ejemplo, cuya industrialización tampoco se inició tan pronto como empezando el siglo XX, ni incluso el caso de Brasil, que no fue tan temprano. Mucho más temprano fue el caso de Argentina, el caso de Chile, por ejemplo. Pero evidentemente sí, vamos a compartir esa ruta sustitutiva, esa ruta industrializadora con el vecindario, pero como parte de ese discurso de la modernidad. Es decir, lo que estamos viendo que nos coloca a la altura de nuestros tiempos como sociedad. Es decir, estamos renunciando al liberalismo económico, estamos asumiendo, entre otros, un proceso caracterizado por la presencia de un Estado motor de la industrialización, de un Estado que tiene que proteger esas industrias, de que ese crecimiento se hacia adentro. Y como, bueno, sabemos bien que eso significó, por un lado, un crecimiento importante de nuestras economías, significó al mismo tiempo una inversión indiscriminada, una inversión hasta cierto punto irracional en la creación de industrias que se tradujeron en un derroche de recursos por parte del Estado, porque resultaron ser industrias realmente poco eficaces, o realmente industrias poco competitivas, pero era un signo de prestigio, es decir, el prestigio era se traducía en la capacidad de producir todo cuanto más se pudiera producir dentro del país, ¿no? Obviamente, insisto, ese proceso rindió una cuota de éxito, al mismo tiempo, evidentemente, se dio lo que al mismo tiempo estoy calificando como un proceso indiscriminado de industrialización, y a la vez se alcanzó el momento en que el mercado interno saturado, tanto el nuestro como el resto de los países del vecindario, obligó precisamente a comenzar hacia finales de los años 60 a que se diera el proceso de creación de mercados regionales para buscar vías de desahogo a esa producción nacional cuyos mercados ya no podían absorber esa capacidad de producción, lo que se llama el efecto cuello botella. Pero sí, evidentemente nosotros compartimos, porque cuando uno habla de la modernidad del siglo XX, Carol, yo insisto, no fue una modernidad autóctona, fue una modernidad importada, es decir, en la medida en que Venezuela podía ver a su alrededor las propuestas de lo que la sociedad del siglo XX entendía que eran los tiempos del siglo XX. Lo que pasa es que fue en muchos casos haciendo adaptaciones o apropiaciones de ciertas partes de ese discurso. Pero obviamente en el caso de la industrialización y la sustitución de importaciones, marchamos muy acompasadamente con el resto de los países de América Latina, que también experimentaron la misma crisis causada por el derrumbe del sistema internacional económico y el derrumbe precisamente de todas estas economías nuestras de marcada orientación exportadora. Y es precisamente esa experiencia traumática fue compartida a nivel regional, como lo fue por otros países en otras latitudes fuera de América Latina también. Gracias, Carole. Buenísimo. Vamos a darle la palabra a Pedro Graterol para que haga su pregunta. Buenas noches a todos. Profesor, hola. En el capítulo usted menciona varias líneas o varios canales por los cuales la modernidad se manifestó en el siglo XX, pero quería preguntar más o menos cuál es la definición de modernidad, o por lo menos qué era en el siglo XX venezolano considerado como modernidad. Porque veo que son como 5 canales en los que aparece, pero ¿cuál es la definición de eso? Pues, gracias. Bueno, no, básicamente lo que quise resumir un poco al principio, Pedro, o sea, la idea de ser urbanos, ser industrializados, ser democráticos, contar con un Estado regulador, un Estado capaz de generar, de atender a las necesidades colectivas. Eso era, digamos, las premisas de ese discurso, más o menos de lo que yo he querido abordar en el capítulo, ¿no? Ok, buenísimo. César Batis pregunta en el chat, ¿hubo diferencias en la manera de enfocar la modernidad en las dos gestiones de Pérez y de Caldera? Totalmente. ¿De Pérez y de Caldera o de los dos Pérez? Yo me imagino que se refiere,
No, de Pérez y de Caldera, pero me refiero a la gestión de Pérez 1 contra Pérez 2 y Caldera 1 contra Caldera 2. Me imagino que esa es la pregunta. No, eso es más complicado. Oye, a ver, déjame tratar de resumir. Caldera 1 y Pérez 1 coinciden a plenitud dentro de ese discurso de la modernidad del siglo XX al que me he estado refiriendo. El Pérez 2 coincide con la crisis de ese discurso. El Caldera 2 pareciera tratar de haberle dado algún respiro a lo que había sido ese viejo discurso de la modernidad, o sea, viejo no, ese discurso que predominó de la modernidad en el siglo XX. Ese aperturismo de Pérez ya iba a significar precisamente una forma de renunciar a buena parte de lo que a nivel discursivo se había construido durante el siglo. Caldera de alguna manera creo que trata de mirar hacia atrás, trata de refrenar ese discurso nuevo, esa idea de que modernidad era lo contrario a lo que había sido el siglo XX, cuando el siglo XX lo que había hecho era insistir en su propia modernidad frente a lo premoderno que era el liberalismo. Ahora el liberalismo volvía de alguna manera a adquirir, digamos, el prestigio de ser moderno frente a lo otro. No sé si enredé mucho todo, pero dime tú, Rodrigo. Es decir, cómo de alguna manera el liberalismo vuelve a cobrar un sentido de modernidad según quienes adversan ese discurso que consideraban agotado de la modernidad del siglo XX. Sí, que es con el renacimiento del neoliberalismo en los años 80. Claro, o llamarlo liberalismo, sencillamente, ¿no? Sí. Bueno, y voy con la última pregunta de César Batis, y es más actual. ¿Tenemos en la actualidad un Estado moderno? Mira, César, yo iría a lo que conversaba con Guillermo cuando le dedicamos la sesión a Andrés Estambuli, al capítulo de Andrés sobre el desarrollo del Estado en el siglo XX. Es curioso, pero ahorita estamos en presencia de un Estado elefantiásico, pero absolutamente inefectivo. Es decir, el siglo XX fue capaz de atestiguar la existencia de un Estado hasta cierto buen grado efectivo en muchas áreas. No dejó, insisto, en también ser capaz de abultarse y duplicarse en responsabilidades, pero fue un Estado con una capacidad efectiva en muchos sentidos. Es más, decíamos Guillermo y yo, que ante la coyuntura actual lo que hace falta no es ese Estado que tenemos, ese Estado elefantiásico y desordenado, pero sí un Estado efectivo en algunas áreas que no lo ha sido hasta ahora. Por caso, esta crisis de salud esta crisis sanitaria que estamos experimentando. Por ejemplo, cuando se llevaban a cabo campañas de parte de un Estado con un grado notable de efectividad en materia de asistencia sanitaria, lo natural que ocurriese fuese que los venezolanos todos hubiese una forma de censar y de llevar registro a través de una campaña de vacunación nacional de todos los venezolanos que nos hubiésemos inoculado en este caso. Ahora estamos ante un Estado que no es capaz de revelar ninguna cifra con respecto a quienes están inoculados y quienes no contra esta pandemia. Es decir, un Estado que no es capaz de ofrecer cifras del estado de las epidemias, más allá del COVID, quiero decir. Es decir, ese Estado que perdió su eficacia profesional es lo que está haciendo falta, sin duda alguna. Eso. Buenísimo. Bueno, Carol Leal tiene una última pregunta. Vamos a habilitar el micrófono. Disculpen, ¿puedo agregar algo a lo que acaba de decir Edgardo? Claro. Más que por experiencia, más que una pregunta, a la pregunta que estaba haciendo este joven. Y lo cuento experimentalmente, como mi origen es antropológico, yo fui muchas veces al Amazonas.
El Estado moderno del cual nos ha hablado Edgardo, para diferenciarlo de este Estado elefantiásico, yo creo que es bien importante esa diferencia que acaba de hacer Edgardo, es lo que yo experimenté en el Amazonas en más de una oportunidad. Se llevaba en lápiz, con lápiz o bolígrafo y cuadernos a mano, la visita a cada una de las comunidades indígenas para ver quién estaba vacunado y quién no estaba vacunado. Y esa información se centralizaba, por supuesto, en el Ministerio de Salud de aquel entonces. Y estoy hablando tanto de los años 70 como de los años 80. En los 90 ya yo no estuve más en el Amazonas, pero lo que quiero decir con esto es que había un señor responsable del Ministerio de Sanidad que recorría comunidad por comunidad para ver qué enfermedades nuevas habían aparecido. Se llevaba el registro manual, porque no había internet en esa época, manual, y eso estaba centralizado, y ahí se podía saber qué tipo de epidemias habían aparecido, o si se habían vacunado o no se habían vacunado. Y perdonen este abuso, que Edgardo, No. Yo creo que es muy importante, No, es muy importante la diferencia que acabas de hacer. claro, al contrario, te lo agradezco mucho porque eso a la vez se traducía, Carole, en la publicación de boletines epidemiológicos a cargo del Ministerio de Sanidad. No se le escondía la información sanitaria del país. Y no estoy hablando en particular de una epidemia o de una coyuntura epidemiológica, sino del común de las enfermedades que podían estar rebrotando en alguna localidad del país. Había una información bastante confiable, porque los organismos técnicos del Estado tenían una capacidad profesional de actuación. Es un poco lo que yo quería insistir mucho cuando hablaba de la profesionalización del Estado, de lo que iba a significar ese personal con un grado bastante respetable de perdurabilidad dentro de una carrera administrativa, y que iba a ser capaz de acumular experiencia, acumular experticia y ser, digamos, los agentes de organismos especializados, no solamente en materia de salud, sino en materia de estadística, en materia de ingeniería civil, en construcción de obras de gran envergadura, etcétera, etcétera. Te agradezco mucho el comentario porque así era. Más bien estamos en presencia de un Estado que es incapaz de llevar cifras de nada, es incapaz de poder informarle al país con cierto grado de confiabilidad, ni siquiera cifras económicas, para no hablar de cifras en materia sanitaria o en otros ámbitos también, en materia de censo, en materia, qué sé yo, de cuántas cosas fue capaz de desarrollar ese servicio público profesionalizado con el que llegó a contar el siglo XX venezolano. Profesor, Marcelo Guerra pregunta, ¿cree usted que el anhelo de retomar ese discurso de la modernidad, entendida como un Estado fuerte, promotor del desarrollo y regulador de la economía, llevó a la elección del presidente Chávez en el 98? Sí, de alguna manera, Marcelo, la crisis del discurso de la modernidad coincide en ambos sentidos. Es decir, uno, con renunciar a ese discurso y ver hacia lo que se suponía que era la modernidad liberal, y lo otro era más bien el afianzamiento en la idea de que se había perdido el rumbo de ese discurso de la modernidad y había que retomarlo. Eso es cierto, yo creo que ahí se generan dos lecturas. Ahora, lo curioso es que Chávez lo que hizo fue conducirnos directamente a una premodernidad en términos de lo alcanzado durante el siglo XX, en distintísimos ámbitos, no solamente el nivel societal de convivencia ciudadana, sino además de lo que significaba, lo que significó prácticamente el deterioro de muchísimo de cuanto se alcanzó desde el punto de vista vial, infraestructural, durante el siglo XX. Nosotros estamos en presencia de una gestión de casi 30 años ya, más de 20, donde prácticamente son más los esqueletos de obras inconclusas que de obras ejecutadas que uno pueda ver. Realmente uno vive rodeado del siglo XX desde el punto de vista de lo que es nuestro paisaje. Es poco lo que uno pueda decir con certitud sobre... A ver, el siglo XX construyó la represa del Guri,
en la cuarta etapa del sistema TUI no ha sido posible porque desapareció el proyecto. Eso no se ejecutó nunca para la ampliación del servicio de aguas a la área metropolitana. Es decir, ¿cómo pudimos pasar de una dinámica planificadora? Lo estoy haciendo, y creo que Consuelo me llamó la atención en ese sentido en una sesión pasada. No que me llamó la atención, quiso advertirme, bueno, que tampoco el propósito era hacer un elogio del siglo XX, no. Pero sí, a pesar de todas las limitaciones, fallas, lo que fuere, fuimos capaces de construir, digamos, un paisaje infraestructural que este estado elefantiásico no ha sido capaz bajo ningún concepto de continuar en ese rumbo. Muchísimas gracias, Edgardo, por esta jornada. Pero no, gracias por y por las 7 sesiones, porque de verdad creo que fue una oportunidad para que, insisto, no se trataba de hacer una mistificación del siglo XX, ni ese es el propósito del libro, sino ofrecer miradas novedosas, miradas sobre aspectos desatendidos de lo que significó la construcción de ese siglo, desde todas las distintas perspectivas que se ofrecieron. En el caso de Carola Leal con la transmisión de la cultura de transmisión de mando, Guillermo Velero con los partidos políticos, Urbaneja con la cultura electoral, Olivar con las Fuerzas Armadas y Estambuli con el desarrollo institucional del Estado. Es decir, ofrecer miradas nuevas, novedosas, sobre aspectos no bien atendidos, sobre ese siglo que ha sido muy satanizado, de alguna manera. Sí, quiero agradecerte a ti personalmente por acompañarnos todas las sesiones, siendo como el moderador oficial y teniendo una batería de preguntas y de lectura alrededor de cada artículo. También quiero agradecerle a la Fundación para la Cultura Urbana, a Gabriela Lepage, por su apoyo, por toda la dinámica y todo lo que hicimos administrativamente, a Germán Cifontes también. Me gustaría saber, por curiosidad, quién es el segundo Zoom 1 que tiene como nombre, porque me gustaría terminar con esa cita que dice: maravillosa jornada, profe. Gracias por la exposición de acuerdo con la idea del balance positivo de este siglo XX venezolano. Es importantísimo valorar críticamente nuestra realidad y tener argumentos para proponer nuevos escenarios país. Gracias por la jornada. Muy bueno. Con eso, muy bueno ese apunte, me gustó muchísimo. Sí, a mí también, pero no sé cuál es su nombre. tiene su nombre como segundo Zoom 1. Veo que estoy viendo que hay digamos, una lista de agradecimientos. Los agradecimientos son más bien míos hacia ustedes. Sí, y bueno, de nuevo, quiero agradecer también a todos los asistentes y es Consuelo Andara. Gracias a todos también por participar, por tener sus preguntas, por hacer las lecturas. Espero que este curso y todo lo que hacemos en Proyecto ACE les guste. Sí les pediría últimas 2 cosas antes de finalizar, además de darle las gracias al profesor, como ya lo están haciendo. Sigan las redes de la Fundación para la Cultura Urbana. Gabriela Lepage lo puso más arriba en el chat, en Twitter, @cultura urbana, en Instagram, Cultura Urbana Oficial Piso. Y también están los canales de Facebook, Telegram y de YouTube de la Fundación para la Cultura Urbana. Ellos van a tener los libros prontos, igual cuando yo sepa de la publicación yo se los haré llegar porque me parece interesante e importante que lo sepan. Lo segundo es que nosotros vamos a hacer una pequeña encuesta que le haremos llegar a ustedes vía email. Les agradecería por favor que lo pudiesen llenar cuando se les envíe, para también evaluar el proceso y bueno, ver cómo podemos mejorar en próximos cursos. Francisco, ¿los libros del fondo se consiguen en versión digital? Mira, yo me imagino que sí, para los que están en extranjero. Gabriela puede responder eso. Si quieres, Gabriela, voy a habilitarte el micrófono para que puedas responder eso con mayor facilidad. Hola, hola. Bueno, gracias. Ahora de viva voz a todos. La verdad
que las jornadas han estado estupendas. Gracias, Rodrigo, a Gabriela, a Edgardo. Bueno, creo que estábamos todos súper satisfechos. Les respondo, fíjense, la Fundación recientemente inició el proceso de digitalización de los libros. La idea es ir haciéndolo con todo el fondo. Están disponibles en todas las plataformas. Hay 3 libros en este momento. Yo los invito además a visitar nuestra nueva página web. Estamos muy contentos. Estamos estrenándola recientemente y allí pueden revisar los títulos disponibles. Bueno, la aspiración es ir progresivamente incorporando versiones digitales de los libros que hasta ahora se han producido. Con respecto a estos libros, el de la política y sociedad, que son los primeros, están muy próximos a salir. Yo no puedo darles una fecha, me encantaría, pero les aseguro que va a ser muy, muy pronto y se van a enterar a través de Rodrigo, de Edgardo y de las propias redes. Y bueno, creo que lo van a disfrutar y estos van a estar, por supuesto, en formato digital. Eso es con toda seguridad. Gracias, Gabriela, y gracias por todo el apoyo de la Fundación para la Cultura Urbana. No, por favor. Durante este recorrido. Mi conexión es malísima, por eso nunca he puesto la cámara. No te preocupes, no te preocupes. De nuevo, gracias a todos. Con esto finalizamos el curso sobre la política del siglo XX venezolano. De nuevo, muchísimas gracias a todos, a Edgardo, por tu incondicionalidad con nosotros. Lo apreciamos muchísimo. Lo apreciamos muchísimo. Lo único en lo que no habré de seguir siendo incondicional es con respecto a la hora de la clase, es un poco tarde. Pero bueno, sí, puedes contar con mi incondicionalidad en todos los otros sentidos. Okay. Pero mira, de nuevo, no, gracias, Rodrigo, y espero de verdad que esto haya estimulado una serie de reflexiones para entender ese siglo de una manera menos mezquina o menos tomada por los prejuicios y entender pues realmente que en ese libro hay unas miradas particularmente novedosas sobre el siglo XX. Buenísimo. Con esto finalizamos. Gracias. Gracias a todos y le estaremos enviando la encuesta vía email próximamente. Muchas gracias y saludos a todos. Hasta luego.